Listo, muy bien. Ya estamos. Vamos a esperarnos si quieren tantito para que se junten más los número de espectadores, un poquito, 2 minutitos. Okay. Vamos, que esta es la conferencia en torno a espectros del ensayo, José Revueltas y Ricardo Flores Magón. Listo, muy bien. Ya estamos. Vamos a esperarnos si quieren tantito para que se junten más. Okay. Okay. ¿Quién comencemos? Ok. Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a este ciclo de conferencias organizado por Tiempos Equívocos, la teoría crítica de la periferia y la Comuna de Teoría Crítica, un equipo que desde Colombia viene también trabajando diversos aspectos de la teoría crítica y el marxismo. El día de hoy nos acompañan dos estudiosos de la obra de Revueltas. Primero vamos a presentar a Juan Luis Loza. Juan Luis, además de ser teólogo, psicólogo y ahora está por terminar su doctorado en letras modernas en la Universidad Iberoamericana de México, está trabajando él actualmente la narrativa, el cine, el drama en la obra cinematográfica de José Revueltas, tema que ha sido poco estudiado. Afortunadamente en estos tiempos ya hay muchos más textos, hay más maneras de estudiarlo y estamos esperando ya leer ese enfoque de Juan Luis al respecto de estos temas. Por otra parte, tenemos a José Manuel Mateo. José Manuel estudió licenciatura, maestría y el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Ha sido ganador del Premio Nacional de Ensayo con su texto En el umbral de Antígona en torno a la obra narrativa de José Revueltas. Asimismo, el texto que hoy nos convoca, Espectros del Ensayo, es su más reciente libro, que es parte de una colección llamada Tiempo de Revueltas, en la cual justamente el volumen que nos está enseñando Juan Luis, esta colección ha abordado diferentes aspectos de la obra de Revueltas, su relación con Neruda, su debate con Samuel Ramos, antes también ya con Ricardo Flores Magón y la discordia proletaria. Yo acá presumo mi ejemplar. Y diversas temáticas que José Manuel nos ha abordado y que ahora también ha continuado el abordaje de la relación José Revueltas y Ricardo Flores Magón, y que ahora los compañeros Juan Luis y José Manuel nos van a presentar. Antes que nada, muchas gracias por aceptar hacer esta plática, queridos José Luis, José Manuel. Les dejo el micrófono para que ustedes nos platiquen y nos hablen acerca de esta relación y cómo han ustedes platicado. En esta ocasión vamos a tener un conversatorio, entonces los vamos a dejar a los dos. Yo me retiro hasta dentro de un rato para que ustedes puedan dialogar tranquilamente. ¿Ok? Pues muchas gracias, Javier, más bien por la invitación, ¿no? Y pues acá te esperamos en cuanto tú lo consideres oportuno. Vale, los dejo. Vale. Bueno, entonces, para empezar me gustaría como platicar sobre el libro, un poco cómo está hecho, si te parece, José Manuel, y algunas ideas que si quieres por ahí vamos discutiendo o platicando para que nos platiques de cómo surgieron y cómo pues sí, desde tu perspectiva, cómo pueden ser extendidas o cómo están construidas también en el texto, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece por ahí? Sí, perfecto. Ok. Bueno, mira, lo primero que a mí me parece, bueno, quizá lo que hay que decir es que escribí una reseña sobre este texto que se publicó apenas
la Universidad Nacional del Centro de Perú, en una revista que se llama Horizonte de la Ciencia. Y lo que yo empezaba diciendo, yo empiezo diciendo en esa reseña, eh, que este libro es una especie eh, o digamos, tiene el afán de entrelazar la política, la estética y de alguna manera cómo se compendia el género ensayístico, como una especie de políticas culturales que han permeado la literatura y la historia de la literatura en México, ¿no? Claro que estas políticas culturales pues han dejado fuera a estos dos personajes, tanto a eh, Ricardo Flores Magón como a José Revueltas. Y aquí es donde creo el texto se empieza a poner bastante interesante, sobre todo porque hablamos de dos personajes que no coinciden en tiempo y espacio, pero el libro lo que propone es que hay una especie de sustrato, y esto es muy interesante porque no solo es un sustrato político, es decir, de disidencia política, sino que hay un sustrato estético sensible que anima esa resistencia política por una literatura, por un trabajo de pluma y papel que apele por un país al menos más democrático. Y esta es la parte que a mí me parece que quizás es uno de los centros ocultos, ¿no? Como dice George Agamben en uno de sus libros, quizás es un centro oculto del libro, y es que de alguna manera la belleza, la estética están animando o o latiendo en el fondo de la obra de los trabajos y de los ensayos de Ricardo Flores Magón, pero también de José Revueltas. Y entonces ahí el libro empieza a ser un recorrido, no solo por la forma en que se ha hecho el ensayo en México y la historia del ensayo sobre todo, sino también en las políticas ocultas del hacer cultura en México que han producido una especie de sepultura para estos dos pensadores, ¿no? Ahora, hay una manera muy interesante de hacer este texto, ¿no? Que como dije, está partiendo del hecho de que estos dos autores han sido sepultados, y precisamente por eso el libro se llama Espectros del Ensayo, porque si alude directamente a aquellas conferencias de Jacques Derrida, ¿no? Que se titulaban Espectros de Marx, y que se han vuelto muy famosas. Y esta idea de lo espectral, de aquello que vuelve de la muerte, es precisamente lo que permite a José Manuel ir relacionando estas dos vidas, que un poquito más adelante platicamos sobre algunas particularidades. Y entonces este libro tiene una estructura bastante interesante que en algún momento platicaba con José Manuel, que a mí me pareció una especie de elipses, ¿no? Que se van conectando, digamos, ¿no? Haciendo este movimiento, se van conectando, abriéndose a la historia, a la reconstrucción de algunos fragmentos de la historia de cada personaje, y aquí encontramos no solo a Ricardo Flores Magón, sino a personajes como Praxedis Guerrero, que están como Ethel Duffy, ¿no? Que José Manuel va construyendo para mostrarnos cómo de alguna manera esas historias que parecen ahora ya pasadas, ya que se han dejado como una especie de escritos o de literatura que ya han perdido contexto, nos va mostrando cómo no solo esas historias, sino esos trabajos que realizaron estos personajes a nivel de escritura, a nivel ensayístico, tienen especial relevancia en nuestros días. Pero aparte tienen especial relevancia porque precisamente en su centro sensible, en su centro estético, está marcado su carácter político. Y es así como quiero pensar en una
en algo que José Manuel Mateo destaca, y es el asunto de la belleza, ¿no? Él señala que en alguna parte Ricardo Flores Magón sostiene que es necesario apreciar la belleza para poder reconocer la injusticia. Y es ahí, me parece, uno de los motores que se desplaza a hasta José Revueltas, por no decir solamente, porque hay varios personajes ahí, ¿no? Bueno, hay una parte que si quiere aquí, llego aquí y me detengo, ¿no? Un poco, sí, para terminar con el asunto de los temas y la estructura del libro a nivel interno, más allá de la capitulación y todo eso, y es una parte donde José Manuel Mateo habla de Praxedis Guerrero, ¿no? O Praxedis Guerrero, y estudia el poema Sopla, ¿no? Y después de analizar el poema que Praxedis publica, vuelve a José Revueltas, encontrando la simbología del viento como una conexión afín, como una especie de viento revolucionario, liberal, ya propuesto en Praxedis Guerrero, pero que se puede encontrar en José Revueltas. Lo mismo que la belleza en Flores Magón y el viento en Praxedis Guerrero, no, podemos encontrar en estos dos elementos simbólicos, ¿no? Tanto en la belleza como en el viento, que José Manuel Mateo va a destacar estos elementos también en José Revueltas. Ahora, es un libro no pequeño, ¿no? Este es un libro, pues digamos, de más de 200 páginas, que pareciera, para decirlo, quiero mostrar aquí una parte del libro, ¿no? Que pareciera, a ver, no, bueno, no sé si se alcance a ver, pero bueno, de hecho, la parte final, ¿no? Para hablar de la parte final, el epílogo, se titula, no se alcanza a ver, no, Belleza, Tierra y Libertad, ¿no? Y me parece que a mí me pareció la manera más adecuada de cerrar el libro con ese epílogo, porque efectivamente el carácter político o estético político que José Manuel encuentra es, yo diría, yo no sé si estés de acuerdo, José Manuel, digamos, ese centro oculto del libro, el carácter estético que vincula la propuesta política de Magón, Praxedis Guerrero, Ethel Duffy, etc. Y eso me parece sumamente importante en este momento que vivimos en México, pero también en este momento por el que atravesamos, no solo por la pandemia, sino por la situación que ya se nota ya desgastada a nivel mundial, el asunto de la belleza, ¿no? Ya uno se le ocurre pensar, ¿a quién se le ocurre pensar en la belleza en un momento como este? Bueno, y me parece que el libro responde perfectamente a eso, ¿no? La belleza es el corazón, la capacidad de percibir la belleza es el corazón de todo movimiento político. No sé, si quieres, aquí la dejo un poco y después hablamos un poco del asunto de tierra y libertad. Claro, sí, no, pues muy bien, muchas gracias, Juan Luis, por, digamos, esa comparación del libro con una serie de elipses que se van entre aproximando y alejando y quizás en algún punto tocando, ¿no? Pues me parece que sí es una buena manera de pensar en la estructura del libro, ¿no? Hace poco lo pudimos presentar junto con otros colegas en un acto organizado por el Instituto de Investigaciones Filológicas, que es donde trabajo, de la UNAM. Y bueno, había quien lo comparaba, por ejemplo, con una especie también de novela negra, ¿no? Y entonces, como que eso está padre, ¿no? Que el libro, a pesar de ser, bueno, no sé si a pesar, pero siendo un libro de carácter, pues digamos, académico, en el sentido de que ha sido
realizado en función de un proyecto de investigación más o menos largo, pueda ser leído de esas maneras, pues mucho más libres, ¿no? Y mucho más próximas, yo creo, ¿no? A quien lo tiene en las manos. Entonces, eso por un lado. Por el otro, yo diría que sí, que sin duda el concepto de belleza está presente de muchas maneras y digamos también cambiantes a lo largo del libro. Y creo que es importante precisamente porque parece que lo político no tiene nada que ver con lo bello, ¿no? Y que además nuestras ideas de lo bello, a pesar de todo, se han ido desgastando, ¿no? Desdibujando, y parece como si ya no tuvieran ningún papel que jugar en el terreno de del pensamiento, ¿no? Digámoslo así. Como también ha pasado que hay palabras que han perdido prestigio, que han sido desplazadas del pensamiento más reciente, como pueblo, ¿no? E incluso proletariado, ¿no? A mí un poco lo que me interesa con el libro también es plantear la existencia, a pesar de su constante y reiterada negación, de algo a lo que Revueltas llama, y que yo de ahí lo retomo, el pensamiento proletario, ¿no? Es decir, el proletariado como clase, ¿no? Existente históricamente, y que me parece que también es una forma social persistente a lo largo de la historia y que realmente no ha desaparecido del todo, o más bien quizás esté más presente ahora, aunque bajo otras formas, ¿no? Conflictos, pensamientos, dudas, maneras de intervenir en la realidad, que tienen que ver todo con la manera en que intervenía el proletariado en el siglo XIX y principios del siglo XX, la primera mitad, ¿no? Entre esas cosas, ¿no? Hay una manera de pensar proletaria. Y creo que Revueltas y Magón, Magón como, digamos, un poco lo digo, en México supongo que pues más o menos todos o muchos de nosotros tenemos idea de quién es Magón y quién es Revueltas, ¿no? Pero lo digo por si acaso alguien más no tuviera una idea muy clara, ¿no? Pero Magón es, digamos, el gran revolucionario, ¿no? De la Revolución Mexicana, es mucho más que un precursor de la Revolución Mexicana. Para Revueltas es el verdadero ideólogo, ¿no? El que dota de un programa político completo a la revolución y que después va a ser retomado por multitud de gentes, incluso habrá conexiones muy fuertes con el zapatismo, y gran parte de las demandas de carácter magonista, vamos a usar esa denominación, aunque no era la que más les gustaba a Flores Magón y a los que integraban el periódico Regeneración, vamos a decirles así, pero muchas de las demandas magonistas quedaron inscritas en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Es decir, sí había un programa y un pensamiento proletario que quedó cristalizado, ¿no? en ese documento, ¿no? Y quizás las propuestas más, ¿cómo decirlo?, más revolucionarias de su momento, ¿no? Y Revueltas es el gran escritor comunista con una actividad desde muy joven en las filas del Partido Comunista, que siempre persistió en su militancia a pesar de haber tenido que migrar, digámoslo así, por diferentes organizaciones. Fundamentalmente estuvo en el Partido Comunista Mexicano, pero estuvo en alrededor de otras 9 organizaciones, algunas de ellas fundadas por él, y siempre escribiendo con una gran actividad artística, literaria, digamos que de alguna manera engloba también su militancia política, ¿no? Y digamos, es un ejemplo de integridad, por decirlo así, estética, Revueltas, ¿no? No hablo en términos morales, sino en términos de su capacidad para tener una visión del mundo siempre ligada a la literatura y la estética, ¿no? Entonces, más o menos la idea del libro es dotar de elementos para fortalecer la idea de que existe algo en México que podemos llamar pensamiento proletario y que es una corriente que no solamente es doctrinaria e intelectual,
sino que también propuso formulaciones de carácter estético en canales donde normalmente donde aparentemente, más bien dicho, no circula el arte, ¿no? Es decir, los periódicos militantes. Entonces, esa es un poco la idea del libro también, ¿no? Y de ahí también que uno, bueno, más bien que me haya puesto a tratar de perfilar, así sea de manera, digamos, pues no con toda la profundidad que a mí me hubiera gustado, ¿no? Aunque sí hay mucho trabajo detrás de la formulación que hago, pero mostrar cómo la historia del ensayo en México, que ha sido sobre todo establecida a partir de una sola gran antología, que es la perfilada por José Luis Martínez, excluye de manera, digámoslo así, deliberada y completamente honesta también al ensayo político o al ensayo literario de tema político, ¿no? Eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, por decirlo así, la no presencia de Revueltas y Magón en el escenario del ensayo literario en México se debe a decisiones deliberadas respecto de qué se entiende por ensayo, pero también responde a políticas, como tú decías, culturales y a políticas editoriales. Según el propio José Luis Martínez, él no se va a ocupar de ensayos que tengan como tema lo político, porque de eso se supone que se iba a publicar una antología específica en los mismos tiempos en los que él preparó la antología del ensayo moderno en México, y esa antología jamás se hizo, ¿no? Entonces, de alguna manera también el azar jugó su papel para que el ensayo político no tuviera el lugar que debería haber tenido junto a los ensayos literarios que tienen temas no necesariamente literarios, aunque casi siempre ha dominado el tema literario en aquello que entendemos por ensayo, ¿no? Literario. Entonces, bueno, un poco esa era la idea, ver que hay una corriente de pensamiento, una corriente intelectual que es la del pensamiento proletario, y que esta corriente tuvo una gran producción de ensayo durante un largo tiempo. Por eso también era necesario, de alguna manera, así lo hiciéramos también solamente mostrando algunos ejemplos, señalar algunos tópicos que podemos considerar que al mismo tiempo que son tópicos literarios, o sea, lugares comunes a los que llegan los ensayistas, son también tópicos de carácter intelectual que persisten en la escritura de Flores Magón, Revueltas y Práxedis Guerrero. Entre esos tópicos está el viento, está la noche y está la concepción de la cabeza como una especie de caja negra, de bóveda, de recipiente, digámoslo así, donde se fragua el pensamiento, ¿no? Además, es un pensamiento que siempre se fragua en la oscuridad. Al pensarlo como bóveda, como caja negra, ¿no? El pensamiento proletario, fraguado por Revueltas y Magón y Práxedis, tiene que ver cómo estamos pensando siempre en un ambiente de oscuridad. Diría Revueltas que no es posible pensar sino en las tinieblas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de tópicos, de lugares comunes, ¿no?, se van repitiendo y van haciendo un discurso a lo largo de más de 100 años. Entonces, bueno, esa es un poco la idea del libro en general. Ciertamente es un libro que podríamos pensar de manera fragmentaria. Cada una de sus partes podría ser leída de manera independiente, pero al mismo tiempo creo que tienen la suficiente, ¿cómo decirlo?, posibilidad de ser engarzados uno con otro, ¿no? Particularmente el primer capítulo, que se titula, déjenme ver, Manifestaciones del espectro, que es donde un poco perfilo toda esta manera en cómo se fue decidiendo el destino del ensayo proletario en México, ¿no? Su no presencia, su espectralidad, ¿no? Con el que
sería, digamos, el último capítulo, que es el espectro fuera de orden, la discordia proletaria, ¿no? Y en medio tenemos otros capítulos que de alguna manera brindan informaciones necesarias para poder leer de mejor manera el primero y el último. Por ejemplo, algo que me parecía muy importante era documentar e insistir en la materialidad de las ideas proletarias y cómo éstas siempre tuvieron como lugar de expresión la prensa militante, ¿no? Y que la prensa militante era un lugar de configuración de formulaciones literarias, de maneras específicas de comunicar a través de la palabra, y que tenían esta doble función entre política y literaria, ¿no? Es decir, hay una política de la literatura en la literatura política, ¿no? Por decirlo así de una manera muy rápida. Y digamos, creo que es simple, ¿no? Algo que creo que caracteriza a esto que llamamos pensamiento proletario o ensayo proletario, tiene que ver también con algo que se acerca mucho a lo que dice Adorno a propósito del ensayo, y que es la posibilidad de hacer que los conceptos encarnen. Y para que los conceptos encarnen se necesita un estilo, un carácter, ¿no? Y, digámoslo así, una especie de centro gravitacional, que en el caso del ensayo proletario es el interés. ¿Qué interés? El interés de expresar un punto de vista propio sin que ese pensamiento sea enajenado, ¿no? Apropiado por ninguna otra corriente, ninguna otra clase, ¿no? Lo que ha ocurrido a lo largo de la historia es que las demandas proletarias le han sido arrebatadas o han sido enarboladas por lo que en su momento se llamó la burguesía, de tal manera que las demandas proletarias, su interés, como diría Rancière, queda enajenado. De tal manera que el ensayo proletario lo que intenta es recuperar la expresión del interés proletario desde la cabeza de los proletarios, ¿no? Y los proletarios, por supuesto, son los trabajadores, ¿no? Pero también podemos pensar que, como dice Bollem, una investigadora francesa de lo popular, también todas aquellas formas y fórmulas de escritura que se acercan a lo popular terminan siendo populares, ¿no? Es decir, terminan siendo efectiva expresión de un interés popular o proletario en este caso, ¿no? Entonces, más o menos por ahí creo que podría añadir algo a lo que tú has ido perfilando, ¿no, Juan Luis? Y sobre todo, ¿cómo se llama? Pues esto, ¿no? O sea, tratar de postular que desde el ambiente político, militante, de carácter ya sea anarquista o comunista, ¿no? Surgen una serie de formulaciones teóricas, ¿no? Y una forma específica de ser del ensayo, ¿no? Por ejemplo, a ver si con esto queda un poco más claro, ¿no? O sea, el ensayo, por ejemplo, está fundado, uno podría decir que no puede ser de otra manera, por la frase inaugural de Montaigne, ¿no? En sus ensayos, que es esto de que el ensayista entrega su pensamiento de buena fe, ¿no? Y que está pensando de buena fe, ¿no? Digamos, es una literatura así, una literatura, por decirlo así, de la armonía y de la concordia, y que está bien, ¿no? Esa es una manera de ser del ensayo, pero no es la única, ¿no? Justo la manera de ser del ensayo que proponen Revueltas, Magón y muchos otros, Praxedis, es un ensayo que se funda en la expresión de un interés nacido de una necesidad histórica, ¿no? Donde la buena fe es inoperante porque no se ocupan posiciones de privilegio que hagan que la palabra pueda ser oída y circulada, ¿no? O sea, ¿por qué es lo primero que tiene que luchar el pensamiento proletario? Pues por aparecer, por ser reconocido como discurso, ¿no? Y eso, digámoslo así, de alguna manera hace que la buena fe no esté
en el terreno del ensayo, ¿no? Hay que ganarse el espacio para hablar, para ser oído, para ser comprendido y para postular una manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco la idea general, por decirlo así, del libro, ¿no? Sí, yo también quiero retomar este asunto del pensamiento proletario, porque, digamos, hay una pregunta ahí latente, ¿no? Que en algunos momentos del libro haces, ¿no? Y me parece que está siempre ahí presente, y es, ¿puede un pensamiento proletario de un comunista como fue José Revueltas, de un anarquista como fue Ricardo Flores Magón, el pensamiento de revolucionarios, puede pensar en la belleza, ¿no? Y esto me parece una de las cosas destacables. Y aquí hay una parte del libro que ojalá se pueda conseguir el libro para que todos lo lean, pero quiero leer un fragmento pequeño en donde esta idea puede como relacionarse un poco. Este pensamiento proletario que se da en esta forma de ensayo proletario que tú nos estás contando, que se da desde la lucha de quienes piensan de esta manera, ¿no? Tenemos a dos casos icónicos, que es Magón y Revueltas, pero que viven una necesidad histórica singular, ¿no? Es importante para los que no conocen a Magón. Magón se la pasó preso los últimos, no sé si la última década de su vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y termina, sobre todo, preso en cárceles de los Estados Unidos, donde lo mandan a encerrar para que desde allá no delata acá en el país, y bueno, y termina muriendo en Kansas, precisamente en la prisión de Leavenworth, en una situación bastante, pues de mucha enfermedad y todo ese tipo de problemas, muy similar a Gramsci, por cierto. Entonces, surge de condiciones que no son ¿cómo decirlo? Cómodas, ¿no? Que no es una reflexión que se da desde la Torre de Marfil que Revueltas criticaba tanto, de estos pensamientos que se dan en situaciones, pues, aventajadas o en condiciones bastante a favor, digamos. Entonces, este pensamiento no solo no se da en condiciones favorables, sino que se da desde la lucha por ser reconocido, porque ni siquiera eso se le reconoce, ¿no? Revueltas tiene en sus textos, en una de las cartas que le escribe a una de sus hijas, el recuerdo de que cuando se acerca a un evento entre los grandes, pues, ¿cómo se puede decir? Caciques de la cultura mexicana de su tiempo, nota que lo ven como con un poco de desprecio, que se ríen, etcétera. Y entonces él dice, escribe en la carta, desprecio profundamente a toda esta gente, ¿no? Solo por decir algunas cosas. Pero esa es una de las actitudes que quizá sigue insistente al referirse a la obra de Revueltas, que por cierto es una obra vastísima, ¿no? Hay quien dijo por ahí que si Revueltas hubiera escrito en francés, sería un personaje reconocidísimo en la historia de la cultura francesa. Pero no, como escribió en español y vivió en las circunstancias mexicanas, donde la cultura es lo que algunos dicen o decían que era la cultura, pues entonces el pensamiento tiene que luchar por ser reconocido en el caso de Revueltas. Y lo mismo en el caso de Magón. Y la pregunta que siempre está latente es exactamente esta de cómo un comunista y cómo un anarquista pueden pensar en la belleza. Cómo estos dos personajes que han sido tan estigmatizados como desde etiquetas como rojillos, como disidentes, como revoltosos, etcétera, están preocupados en ese pensamiento, en esa forma de pensar proletario, por la belleza.
Y quiero leer nada más un fragmento del libro donde tú escribes, en la página 67 al final, dice: belleza contra estupidez es quizás una síntesis de la acción del ensayo, una belleza que se consigue con carácter, con estilo, sobre todo cuando lo bello consiste en luchar contra la torpeza real o fingida de autoridades que se empeñan en restringir el desplazamiento de la acción cognoscitiva que atraviesa las palabras. Este quizás sea uno de los ejes del pensamiento proletario, ¿no? Esgrimir, como dices, la belleza, y ahí es un asunto que me parece importante en el libro, ¿no? Que se mantiene este hilo, por llamarlo estético, como una forma de lucha contra aquellos que quieren sofocar la idea de que solo los preciosistas, es decir, los profesionales que saben hablar de belleza, los que hacen arte verdadero, reconocido y todo, son los que saben de belleza. Y creo que este es uno de los grandes aportes del libro, que no solo el ensayo proletario, sino que el pensamiento proletario está construido a partir de una idea estética y que está preocupado profundamente por la belleza. Esto es uno de los puntos de la reseña que yo escribo que me interesa destacar, sobre todo al inicio, donde digo, estamos en un trabajo de corte gramsciano, ¿no? Donde se anuda la literatura, la política y la estética. Yo también quisiera destacar, aparte de lo que has comentado, que en el libro tenemos un trabajo de historiador, ¿no? Que hiciste con la documentación, con el trabajo de archivo, ¿no? Mencionaste varias veces la palabra historia, pero me parece que efectivamente tiene mucho que ver y tiene gran parte de un trabajo historiográfico. Y eso me parece también destacable, que es un mérito muy importante del trabajo, que a veces que da bastantes lecciones y bastantes datos, lo suficientes para que uno pueda ir armando toda una idea histórica del libro bastante completo, ¿no? Bueno, ese era uno de los puntos. No sé si tienes algo que agregar ahí. Pues esto que decías al final, no, bueno, lo que es primero y después al final. Lo primero es que sí, es decir, algo que es muy importante, me parece, de escritores como Revueltas o Magón, o Revueltas y Magón, es justo esta situación en la que no se puede escribir desde la comodidad del estudio, digámoslo así, ¿no? Son dos escritores que siempre estuvieron trabajando en un sentido de urgencia, digámoslo así, de emergencia de la historia, ¿no? Ellos, digamos, es una frase hecha también, pero ellos estaban haciendo historia y escribiendo sobre la historia que estaban haciendo. Y aparte sobre la historia previa que explicaba por qué la situación que les tocó vivir era como era, ¿no? Entonces, y en eso creo que, por ejemplo, un poco también lo que intento hacer es aportar elementos para mostrar que realmente hay algo de situación proletaria también en estos dos escritores, ¿no? Por ejemplo, cuando en este libro que es extraordinario, ¿no?, de Rancière, que se llama La noche de los proletarios, donde hace una síntesis de en qué momentos escribían los obreros sus periódicos, uno adquiere la conciencia, digámoslo así, de que ellos le robaban tiempo al tiempo, ¿no? Y casi siempre el tiempo que los proletarios usaban para escribir era el de la noche, ¿no? O sea, el de las horas aparentemente de descanso. O sea, el libro de Rancière tiene momentos extraordinarios de reseña histórica al respecto, ¿no? Y justamente lo que hace, por ejemplo, Flores Magón en uno de sus cuentos es, de alguna manera, darle lugar en la ficción, ¿no?, a esa noche de los proletarios, ¿no? Y esa noche de los proletarios aparece una y otra vez en las novelas de Revueltas, ¿no? Entonces, también ahí, por ejemplo, lo que me parece que vale la pena decir es que Revueltas
se ocupa de Magón de manera constante. Está Magón en los ensayos de carácter político de revueltas, ¿no? En el ensayo sobre un proletariado sin cabeza está Magón. Magón está en la novela Los días terrenales. Magón está en el guión de cine que escribió Revueltas que se llama Tierra y Libertad. Magón está en el otro guión de cine que escribió Revueltas que se titula Los 30 dineros. Magón está en los panfletos, en los volantes que escribió Revueltas, y que no firmó, pero que estoy un 90% seguro de que son suyos, ¿no? También ahí aparece Magón. Entonces, el primero que nos hace ver que Magón es un escritor y un ideólogo y un intelectual importante es Revueltas, ¿no? Entonces, eso también creo que es algo que, como tú dices, el trabajo de archivo ayuda a documentar, sobre todo en el caso de los panfletos, ¿no? Que eso sí los encontré en el archivo de José Revueltas en la Universidad de Austin, y ahí los leí, ¿no? Eso por un lado, y que sí, o sea, yo sé que el libro intenta de alguna manera reconstruir hasta donde sea posible, te digo, la materialidad de la escritura, pero también la situación de la escritura y un poco los momentos de cada uno de estos dos escritores, ¿no? Claro, o sea, no soy un historiador, ¿no? Ni pretendo serlo, pero en el camino sí consulté muchas cosas que los historiadores han consultado, ¿no? Y un poco creo que también lo que se puede ver al final, por ejemplo, alguien que se ha ocupado, un historiador que se ha ocupado mucho del pensamiento, digámoslo así, por decirlo de manera amplia, de izquierda en México, pues es Carlos Illades, ¿no? Y él es quien ha marcado, por ejemplo, esa fractura o ese paso entre el primer socialismo que surgió en México desde el siglo XIX hacia lo que después ya sería el comunismo, ¿no? Y realmente Magón también en su propia escritura da cuenta de ese paso, ¿no? De un primer socialismo que optaba también por la armonía y que tenía una serie de ideales bastante, pues digámoslo así, en el mejor de los sentidos utópicos, ¿no? Y el comunismo, que realmente es completamente discordante y que ya no tiene una visión utópica de la lucha política, sino una gran, digámoslo así, valoración de la historia, ¿no? O sea, el comunismo es mucho más consciente desde el punto de vista que lo va planteando Illades de la historia, ¿no? Y de que todo esto es una situación conflictiva, ¿no? La historia es una situación conflictiva, no es una situación armónica y de buena onda, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, queda muy bien dicho por el propio Magón, ¿no? En 1910, ¿no? Pero claro, uno lo ve mejor cuando lee los trabajos de Illades, ¿no? Entonces, creo que eso también, ¿no? Digamos, pongo mi mesita al lado de los historiadores, ¿no? Y trato de hacer algo al respecto. Y fíjate que ahí, y ya con esto, ahí te dejo la palabra, hay una cosa que yo quería leer, que algo que también fui encontrando a la hora de hacer el libro, es la manera, por decirlo así, descafeinada o esterilizada, en la que la historia de la literatura nos va entregando a determinados escritores que han logrado la universalidad y la notoriedad, ¿no? Por ejemplo, Kafka, ¿no? Baudelaire o Goethe, ¿no? Son tres escritores que tienen sus, ¿cómo decirlo?, sus acercamientos, sus alejamientos y sus conflictos con el anarquismo y el comunismo, ¿no? Walter Benjamin escribió bastante sobre este asunto en Goethe, ¿no? Y el propio Kafka en sus diarios, ¿no? Habla de esas proximidades, ¿no? Y Baudelaire, pues, escribió también prólogos para poetas de carácter social, ¿no? Por ejemplo, todas esas cosas desaparecen en la historia de la literatura, ¿no? Y parece como si no hubiera habido ninguna presencia de estas corrientes intelectuales en estos tres grandes escritores, ¿no?
Entonces, bueno, eso también creo que es una, pues si no una aportación del libro, sí un punto en el que hago un énfasis, ¿no? Para volver a leer desde otro punto de vista y con otras herramientas a estos otros escritores que además están muy presentes, por ejemplo, en Revueltas, ¿no? Goethe está súper presente en Revueltas a lo largo de su vida, Baudelaire también en una parte de la vida de Revueltas, ¿no? Y Kafka bastante presente, ¿no? Por ejemplo, para Revueltas decía que Kafka encarnaba la estética de la libertad, ¿no? Y creo que allí podemos regresar un poco a lo primero que decías, ¿no? ¿Dónde se juntan política y estética, política y arte, política y belleza? Pues justo en el concepto de la libertad, ¿no? Ese es, digámoslo así, la gran bisagra entre la visión estética y la visión política, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos por ahí quería yo añadir eso. Y lo que iba yo a leer es algo que dice Kafka en su diario y que para mí es así como una... Bueno, hay un par de cosas que yo cito de Kafka acá en el libro que me parece que son como las premisas también del libro, ¿no? Una es donde dice, escribió Kafka el 25 de diciembre de 1911, la literatura no es tanto un asunto de la historia literaria como un asunto del pueblo, y por esta razón se conservará de un modo, si no tan puro, mucho más seguro, ¿no? Eso me parece que es así como de una claridad tremenda, ¿no? Y lo otro era, déjenme ver si lo encuentro aquí, creo que son dos cosas, pero aquí está la primera, y ya con esto ahora sí te paso la palabra. Digamos que yo no estoy tratando de hacer historia de la Revolución Mexicana ni historia de la literatura, sino que reconozco que estamos inmersos en una situación más amplia, como diría Kafka, la de estar dispuestos a conocer la parte de la literatura que ha caído en nuestras manos, a conservarla, a defenderla y a defenderla en cualquier caso, aunque no la conozca ni la conserve. Se trata de hacer memoria y de que esa memoria nos importe, sin recurrir al expediente de hundirla hacia las profundidades para poder observarla desde las alturas, ni lanzarla hacia las alturas para poder afirmarse uno mismo a su lado, ¿no? O sea, creo que este es un ejercicio, digamos, el que propone Kafka, de colocarse en una situación, digámoslo así, honesta frente a la literatura y sus posibilidades, ¿no? Y una posición honesta cuando uno está tratando de hacer ver aquellas formas de lo literario que han sido relegadas, silenciadas, vilipendiadas, desaparecidas, espectralizadas, ¿no? Y condenadas al final de cuentas, ¿no? Bueno, pues eso. Sí, a propósito de eso, creo que ahí seguimos en la línea. Voy a leer algunas líneas del libro, donde Magón pregunta que cuál es su culpa, y él señala: mi único crimen es ser un soñador. He soñado para la humanidad, explica Magón, un nuevo modo de ser en su comunicación social, libre de injusticia, crimen y prostitución. Mi sociedad ideal es un conglomerado de hermanos y hermanas que cooperen libremente en su sostenimiento y adelanto. Y acostumbraba a dar expresión a estas aspiraciones, dice Magón, aspiraciones de mi alma, en el periódico Regeneración, que se publicaba en español en Los Ángeles, California. Que vaya, el asunto del periodismo fue uno de los motivos por el cual se le perseguía a Magón, ¿no? En otra parte del libro, aquí mismo unas páginas adelante, también Magón dice: y este es mi crimen, estar provisto con nervios capaces de resentir la transgresión más pequeña contra la belleza, ¿no? Esta es una de yo recuerdo también un documento que
no anoté por no sé qué cosa, pero por qué cosa de la desidia, pero una carta me parece que le escribe, si la memoria no me falla, José Revueltas a su hermano Silvestre, y le dice, al final, le habla de la situación tan angustiante del país, ¿no? De México en aquellos años, de las tensiones políticas, etcétera, y termina la carta diciendo, pero tiene que haber luz, tiene que haber luz. Es la frase que repite al final de la carta. Entonces, sí, hay una parte que quizá es necesario como recordar y aprovechar un poco el tiempo que nos queda, porque eh, también hablas del asunto aquí hay un asunto interesante, que es el tema del escritor o del autor, y la asociación que haces con eh, como el autor, el escritor que vende su trabajo y los personajes de Revueltas, este asunto en torno a la prostitución, ¿no? Que esta es una parte quizás, no sé si tú quieres comentar algo sobre eso o... Sí, bueno, esa es una parte, digámoslo así, compleja en muchos sentidos, pero en ese capítulo que se titula, creo que déjame ver, es el de Espectro social de una escritura entre las flores del mal y los errores, ¿no? Los Exacto. errores es una de las novelas de José Revueltas, ¿no? Bueno, hay que decir que gran parte de la novelística de Revueltas se concentra, su Sí. tiempo y su espacio es los años 30 en México, ¿no? Que son los años de la clandestinidad del Partido Comunista en México, ¿no? Revueltas vuelve una y otra vez a ese tiempo en gran parte de sus novelas, no en la última, pero sí en varias de ellas, ¿no? Entonces, yo un poco lo que intentaba en ese capítulo era mostrar cómo hay espacios de sociabilidad en los que se va construyendo el discurso proletario y que esos espacios tampoco son nada armónicos, ¿no? Y no obstante, surge un pensamiento teórico profundo, un aprecio hondo por la dignidad y la belleza del sujeto, de las personas, una conciencia absoluta del cuerpo, ¿no? Como territorio que uno debe conquistar para sí mismo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que intentaba yo hacer, y la idea también era hacerlo no solo a partir de los referentes teóricos que hay, sobre todo a los que me adscribo, ¿no? Que son, pues, las reglas del arte de Bourdieu y un ensayo de Walter Benjamin sobre Baudelaire, que ahorita no recuerdo el título completo, ¿no? Pero además de esos dos referentes, me parecía que era importante hacer caso de lo que Revueltas dice respecto de que toda obra de arte lleva inscrita en sí misma su propia teoría, ¿no? O sea, en toda obra de arte, en toda obra escrita, hay una teoría de la literatura que estamos llamados a esclarecer. Entonces, de alguna manera, la descripción de los espacios de sociabilidad en ese capítulo para establecerlos, fue de gran ayuda recurrir a poemas de Baudelaire y a la novela de Revueltas, ¿no? Una figura central en Baudelaire, que de alguna manera es el espejo del escritor que él emplea allí, es el de la prostituta, ¿no? O sea, la prostitución, para Baudelaire, la prostituta es la imagen del poeta, ¿no? En un sentido, digámoslo así, casi transparente, ¿no? Dice Baudelaire, y es que ambos venden su intimidad, ¿no? Tanto el poeta como la prostituta. Y ambos, dice él, se levantan las faldas para poder obtener un sustento, ¿no? Digo, esto está mucho mejor dicho y explicado en el capítulo, ¿no? Ojalá y sí lo pudieran leer, pero un poco es eso, ¿no? Y es que durante el siglo XIX también, digamos, había esta idea, ¿no? Los propios escritores, los propios poetas, los novelistas, tendían a compararse en primer término con la prostituta y con el obrero,
¿no? Por ejemplo, se me fue el nombre, perdónenme la vida, el autor de la educación sentimental, ¿no? Flaubert. Por ejemplo, él se decía a sí mismo que él era un obrero de lujo, ¿no? Y que en realidad el tiempo que él invertía en escribir nadie se lo podía pagar, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque es un tiempo de vida. Entonces, ahí es muy claro cuál es la situación del obrero. También el obrero, o sea, todo obrero, todo trabajador, en realidad es un obrero de lujo, un trabajador de lujo. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros puede pagarle el tiempo a alguien? ¿No? O sea, lo que nosotros vendemos son pedazos de nuestra vida, ¿no? Con el trabajo. Esos pedazos de vida no tienen precio, ¿no? Entonces, lo que hacemos al vender la fuerza de trabajo es entrar en ese mecanismo, en esa circulación, donde dejamos de poseer nuestra propia existencia, nuestra propia vida, ¿no? Y nuestro propio cuerpo, ¿no? Por eso la relación con la prostituta, ¿no? O sea, Claro, sí. tiempo de vida y cuerpo son lo que se mercantiliza a la hora, ¿no? De entregar o de entregarnos a una circulación que se va a transfigurar en una plusvalía, ¿no? Y siempre hay alguien que se queda con esa plusvalía, ¿no? Que eso es algo que también explica muy bien Bourdieu, ¿no? En las reglas del arte. Como tarde o temprano, ya estemos del lado del arte puro o ya estemos del lado del arte social, hay alguien que va a capitalizar el discurso estético, ¿no? Claro. Eso es lo importante. Los proletarios, el pensamiento proletario es consciente de ese drama, digámoslo así, o de esa tragedia de la fuerza de trabajo, ¿no? Otros no son conscientes de esa tragedia. Sí, esa es una de las cosas, me parece eso que terminas diciendo más importantes de ese capítulo, que me parece que es que el punto es llegar a mostrar que de lo que se trata es de, y lo cito aquí tal cual, de mostrar la desnuda fuerza de trabajo al hacer esta relación, ¿no? Es decir, la idea, que esta es otra forma, digamos, vamos a decirlo así, de enajenación cultural que tenemos en la actualidad, ¿no? Que como no, que los trabajos, por ejemplo, burocráticos, los trabajos en donde uno no tiene que desgarrarse las manos y quizás sin ensuciarse, uno puede llegar a pensar que uno no es obrero, ¿no? Es decir, que porque no te lastimas al trabajar, no tienes un desgaste corporal que ponga en riesgo alguna de tus extremidades, etcétera, que por eso uno está alejado de ser obrero. Eso me parece que este capítulo, perdón, lo que está mostrando es que, en efecto, lo que está ahí vendiéndose, bajo cualquier condición, no es otra cosa que eso, la desnuda fuerza de trabajo. Y que esta idea de que, digamos, el parangón que se hace entre la prostituta y el escritor es perfectamente extrapolable a otro tipo de trabajos, ¿no? Que Marx lo señalaba, lo que se vende, lo que se cambia por el salario es en realidad la vida. Y esa es una de las partes que quizá yo creo que es abordada de manera bastante interesante, porque lo que se está vendiendo, lo que se mercantiliza, lo que se vuelve mercancía al final de cuentas, es el trabajo que se realiza. Esto me parece importante de ese capítulo. Yo también quisiera pensar nada más, quizás la figura más conocida, para pasar a otro punto, es la figura de Zapata, ¿no? Quizá histórica y popularmente, la figura de Zapata sea de las más conocidas. Y yo creo que hay una conexión profunda que también se muestra aquí en el libro entre Magón, ¿no? Zapata y Revueltas. No solo porque la figura de Magón y de Zapata aparecen en la obra de Revueltas, sobre todo en el icónico guión que se llama Tierra y Libertad, por cierto, ¿no? En donde aparece precisamente, tú ya lo habías mencionado, me parece, la figura de Magón, pero sobre todo Tierra y Libertad, el guión cinematográfico de Revueltas, es un guión sobre Zapata,
Y aquí las conexiones son bastante interesantes, ¿no? Porque habría que recordar, me parece que unos pocos años antes de que Zapata muriera, es Magón, ¿no? Que escribe una obra de teatro, de que fuera asesinado Zapata. Magón escribe una obra de teatro, precisamente un drama, que se llama Tierra y Libertad, ¿no? Y este drama, rápidamente, para decirlo rápido, es el drama de unos campesinos explotados hasta en condiciones extremas, que se deciden rebelarse contra el hacendado. Y, por cierto, el cura del pueblo, el sacerdote, está aliado al hacendado, ¿no? Entonces los condena por el intento de rebelión y justifica todos los actos del hacendado, que, por cierto, se quiere quedar con la esposa de uno de sus jornaleros. En fin, pero más o menos esta es la historia que va y se organizan los campesinos, etc. Bueno, esta es la historia, curiosamente, 3 años después, no, curiosamente no, pero hay más datos históricos ahí, pero el movimiento zapatista, ¿no?, tiene como lema tierra y libertad. Ahora, el lema va mucho más allá y es mucho más rastreable históricamente, pero lo interesante es el modo en que Revueltas lo recupera, bueno, para esta presentación, para ese guión cinematográfico, en donde hace entrar a Magón, si no me equivoco, en una charla con Zapata, ¿no? No sé si quieres platicar un poco más de eso, que es otra conexión por ahí. Sí, bueno, lo primero es eso que tú decías, ¿no? Yo creo que a veces naturalizamos tanto determinadas expresiones o consignas sintéticas, ¿no? Como la de tierra y libertad. Para nosotros, tierra y libertad es Zapata, ¿no? Sí. Pero en realidad es, o sea, quienes primero usaron ese lema fueron los magonistas en México. Y de hecho, el propio lema es una muestra de, digámoslo así, el carácter internacional del movimiento anarquista comunista, ¿no? Es decir, es un lema que en sí mismo encarna esa universalidad de la lucha por una vida distinta, ¿no? Entonces, eso yo creo que es bien importante, ¿no? O sea, cómo hay una especie de amnesia histórica, ¿no? En la ascripción de los lemas, y cuando a veces los historiadores dicen, bueno, es que ni siquiera eran tan originales, ¿no? Porque retomaron un lema que era de los campesinados rusos y no sé qué, ¿no? O sea, estamos viendo mal la cosa, ¿no? O sea, lo que yo desde mi punto de vista, lo que eso implica es más bien el carácter internacional de una demanda, ¿no? Y de una lucha. Claro. Entonces, que Revueltas le ponga tierra y libertad, o Zapata, porque ahí hay una duda, digámoslo así, hay veces en que los originales del guión tiene una especie de título, porque no es propiamente un título que dice Zapata, y a veces dice Tierra y Libertad. A mí me gusta más el título de Tierra y Libertad, ¿no? Y bueno, justo lo que hace también Revueltas en el guión, donde aparecen Magón y Zapata, es, digamos, algo que parece muy incidental dentro del guión, que es este encuentro, que de hecho Zapata no sabía que se iba a encontrar en el guión con Flores Magón. Él iba a ver a otra gente, pero resulta que, digamos, era un poco la onda de la clandestinidad, ¿no? Y ya finalmente se entera que es Magón con el que habla, ¿no? Y mientras está Zapata en la entrevista, en los prolegómenos de la entrevista, ve por ahí algunos libros emblemáticos, ¿no? Como La conquista del pan, ¿no? Digamos, es muy bonita la escena y muy curiosa, ¿no? Pero que también, además, es una escena completamente ficcional, ¿no? Porque hasta donde sabemos, ese encuentro no ocurrió, pero sí había un montón de conexiones de corresponsales, ¿no? Y de mensajeros entre los zapatistas en el estado de Morelos, en México, que digamos, para quienes si alguien escucha esto desde otro país, está, digámoslo así, en la región central del país, y en ese momento, pues, los magonistas ya estaban en Estados Unidos, ¿no?
Ujú. Entonces, bueno, realmente también ahí tenemos unas conexiones internacionales entre la revolución, entre los primeros momentos de la Revolución Mexicana que tendríamos que tomarlos a partir de 1906, ¿no? Que es cuando se hacen los primeros intentos de intervención armada por parte de los magonistas, ¿no? En México. Ujú. Todo bueno, creo que esa escena es emblemática, es de alguna manera condensa, ¿no? Un poco la intención de revueltas, de mostrar la unidad, la configuración histórica de un movimiento, ¿no? Que además lo que hace ahí revueltas es unir una demanda que hemos tenido en la mente como puramente agraria, que es la de Zapata, y una demanda aparentemente solamente o solo del trabajador industrial, ¿no? Y del sindicalismo, que sería la de Magón, cuando en realidad no es tan así la cosa, ¿no? O sea, también, por ejemplo, Zapata, dentro del movimiento zapatista, había lo que podríamos llamar un gran movimiento de obreros agrarios, ¿no? Ujú. Es decir, de gente que se empleaba, ¿no? Y que vendía su fuerza de trabajo en las fincas, ¿no? O en las haciendas, o en las plantaciones, o en los ferrocarriles, pero que todos eran de extracción, digámoslo así, entre campesina y de los pueblos originarios de la zona, ¿no? Entonces, realmente, los movimientos son mucho más diversos, ¿no? Más ricos, ¿no? Y el proletariado es bastante heterogéneo también. O sea, algo que nos hace ver revueltas junto con Magón es la heterogeneidad de la configuración social del proletariado en México, ¿no? Y que de alguna manera lo que tendríamos que estar pensando, siento yo, ¿no? En lugar de dictaminar la inexistencia del proletariado, ¿no? Y un poco como tú bien lo decías, es tratar de pensar cuáles son las formas persistentes de la dominación, ¿no? ¿Cuáles son las formas persistentes de la dominación sobre los cuerpos y sobre la desnuda fuerza de trabajo, ¿no? Así es. Si lo vemos de esa manera, ¿no? Y si vemos que el proletariado fue la primera gran clase que a escala mundial entabló una lucha contra ese tipo de dominación, ¿no? Creo que vamos a poder empezar a reconfigurar nuestras ideas sobre las posibilidades de un movimiento social que no necesariamente tiene que tener la forma corporativa de un partido, ¿no? Y que de hecho Revueltas ya había pensado en las posibilidades de movimientos sociales que no alcanzaran formas orgánicas o formas corporativas, pero que sí funcionaran a lo largo del tiempo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, hemos visto en los movimientos sociales más recientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto Revueltas como Magón fueron hombres que pensaron su momento, pero me parece que sus maneras de pensar se proyectan con bastante facilidad hacia el futuro. Algo, por ejemplo, que a mí me parece que es necesario señalar es como en el caso de Revueltas, sobre todo porque es el autor con el que más he trabajado, es posible establecer líneas de diálogo, conexión y controversia con algunos de los filósofos actuales que acostumbramos leer, ¿no? Como Zizek o Rancière, por mencionar a solo dos, ¿no? Y ahí, de verdad, la potencia del pensamiento revueltiano es todavía algo que hay que estar buscando, ¿no? O sea, las coincidencias, por ejemplo, también entre el pensamiento benjaminiano y el pensamiento de Revueltas son múltiples, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que también intenta el libro, ¿no? O sea, mostrar las posibilidades del diálogo que surgen desde México y por lo tanto desde América Latina, ¿no? Que no está para nada, digámoslo así, por debajo o en deuda, digámoslo así, pues sí, no encuentro el adjetivo, ¿no? Con otras configuraciones intelectuales que han surgido en otras partes del mundo, ¿no? Desde acá hemos pensado, bueno, ha pensado Magón y Revueltas de una manera asombrosa, ¿no?
Lo que pasa es que su pensamiento ha tenido una circulación escasa, restringida, limitada, que de alguna manera se conecta con su situación vital, que fue la del encierro carcelario, ¿no? Tanto Magón como Revueltas vivieron varios momentos de cárcel, por sus ideas y su actividad política. Yo diría que incluso, en efecto, por su actividad como intelectuales y escritores, ¿no? Inasimilables, y que bueno, que ahí tenemos un par de escritores que pueden ayudarnos a pensar justamente en estas situaciones de urgencia, de emergencia y de encierro o confinamiento, o de aparentemente cierre de todas las posibilidades, ¿no? Pues ahí hay un par, ¿no? Y seguramente hay otros muchos, ¿no? Escritores, ¿no? Parecidos a Magón y a Revueltas. Sí, tienes razón. Yo creo que una de las cosas que hay que destacar, que quizá habríamos de decir, este olvido que se ha hecho institucional o de parte de quienes han podido incluir o no en esta construcción de la cultura, al menos en México, este descarte que han hecho de Magón y Revueltas ha sido precisamente porque, como tú lo dices en el libro, son pensadores incómodos todavía, ¿no? O sea, uno podría decir, están desfasados, están inactualizados, ¿qué es eso del comunismo? ¿Qué es eso del anarquismo? Lo actual es la militancia en Facebook, por decirlo más irónicamente, ¿no? Es decir, esta desactualización que se les acusa siempre, ¿no? Y uno se pregunta entonces, ¿por qué siguen siendo tan incómodos, ¿no? Y yo creo que es lo que tú lo dices muy bien en el libro, es el hecho de que son como fantasmas que no nos dejan en paz, ¿no? Son espectros que vienen y sacuden lo que estamos viviendo, vienen y todavía los puedes leer y entiendes como esa vena revolucionaria que los mueve. Y digamos, para decirlo también en estos términos de Derrida, en ese libro Espectros de Marx, desajustan el presente vivo, ¿no? A los vivos nos desajustan, nos descolocan del lugar, y entonces prácticamente decía una compañera del seminario donde estamos, Tamara, decía, creo que uno cuando lee algunas cosas de Revueltas nunca puedes volver a ser el mismo, ¿no? Quedas como tocado por ahí. Y yo quiero también ver aquí una parte de esta incomodidad, porque precisamente ¿qué incomodidad toca? Pues toca la incomodidad de no ser, de no estar tranquilos, quita la tranquilidad. Nada más termino con esta frase que tú citas en el libro, ¿no? De Magón, dice, imagínense por último a la humanidad sin pasiones, teniendo todos los mismos gustos, pensando todos del mismo modo, y decid, dice él, si no sería preferible morir de una vez a sufrir la prolongada agonía, que no otra cosa sería el vivir en tales condiciones. Bueno, esa es, me parece, una manera de rechazar toda tranquilidad y quietud. Bueno, Sí. no sé cómo... Sí, bueno, ahí solo digo eso, ¿no? Que tienes razón. Yo ahí también recurro a Derrida para decir que Magón y Revuelta son un par de escritores que no podemos leer desde el confort, ¿no? Es decir, no los podemos archivar y estar tranquilos, ¿no? Que es un poco lo que se ha pretendido en la historia de la literatura, sobre todo del ensayo, ¿no? O sea, yo me refiero sobre todo al ensayo porque en el terreno de la literatura, de la narrativa, más o menos se le ha reconocido, se le ha Revuelta su importancia, ¿no? Pero queda un amplio espectro de la obra de Revueltas, ¿no? Que más o menos se sigue viendo a oscuras, ¿no? Bueno, sí, nos dice Javier que quizás podríamos detenernos un momento para ver si hay alguien que desee preguntar algo o comentar algo y con eso comenzar a cerrar la charla. Okay. Sí, así es. Antes que nada, muchas gracias por este panorama un poco acerca de este libro que nos ha llevado por muchos temas de la obra revueltiana, pero también de las
las líneas tangenciales que va marcando tanto la obra de Magón como la obra de Revueltas. Es interesante todo. Muchas gracias, es que nada. Les pedimos a los espectadores, por favor, si pueden poner sus preguntas en los comentarios. Ahorita las vamos leyendo. Antes de eso, a mí me gustaría hacerles unos comentarios acerca de lo que ustedes estuvieron platicando. Primero, José Manuel, realmente en esta serie de libros, tú nos has planteado diálogos entre dos textos. Entre un texto de un autor que Revueltas admira, quiere, tiene una problemática, y otro texto en el cual de este autor, o referente a este autor, de manera que podemos ver un diálogo, el diálogo que Revueltas planteaba para ese momento, ¿no? En La discordia proletaria, hiciste un diálogo entre el texto La discordia de Flores Magón de noviembre de 1910 y el capítulo 10 del ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Entonces, en ¿qué nos vamos a esperar? ¿Con qué texto dialoga, pones en diálogo a Revueltas? Eso por una parte. También ya nos has planteado en tus libros la idea de el ensayo. No, ningún texto literario es en sí literario, sino el que lo hace literario es el hombre, es la práctica que uno ejerce sobre ese texto. Y que justamente luego el ensayo genera una intención de resignificación de otros elementos, ¿no? En concreto planteas que hay una regeneración del ensayo por parte de Revueltas, pero también de Magón. También me surgió esta duda acerca de la presencia de Magón en los días terrenales, porque no es un tema que se haya desarrollado mucho, o una presencia en general allí, ¿no? Y, digamos, esta idea de la prostitución en Revueltas, contábamos alguna vez que Revueltas, a diferencia de Marx, pensaba que la prostituta era una enajenación que enajena, pero en Marx no hay esa presencia. Entonces, ustedes también que tienen otras lecturas de Revueltas, ¿cómo se suscita esto? Y por último, se me hace muy interesante que, digamos, hablar del primer socialismo es hablar de algo que no se ha tocado todavía un poco en la historiografía de ese periodo respecto al movimiento social, que son las pugnas entre comunistas y socialistas. Sin embargo, estas dos figuras de Magón y Revueltas son figuras que proponen un diálogo entre ambas tradiciones. No solamente son a manera nominativa el que Magón recupera a Lenin en un momento, y por otro lado no es fortuito para nada que Revueltas retome a Ricardo Flores Magón, y en esta tradición ambas comunistas y anarquistas se han acusado de oportunistas, se han acusado de entreguistas. Sin embargo, lo que vemos aquí es un diálogo entre dos tradiciones. Entonces, el que tú los juntes es parte de esa recuperación para mí de todos estos procesos. Mientras en lo que llegan las preguntas, si quieren comentamos estas cosas. Ajá. Y ahorita seguimos. Sí. Bueno, ahí mira, yo aquí en el lado izquierdo aparecen un par de preguntas, ¿no? Una, ¿dónde se puede comprar el libro y si se puede conseguir el libro en Argentina? Sí, así es. Ajá, eso, por ejemplo, por lo pronto, pues como estamos en esta situación de todavía la universidad cerrada por el confinamiento sanitario, no se puede comprar, está el libro impreso, ¿no? Sobre todo tenemos ahorita la única manera de leerlo casi que es impreso, pero yo creo que pues a quienes se interesen en el libro le pueden escribir a Javier a tiempos equívocos, ¿no? Y les hacemos llegar alguna de las versiones, ya sea la electrónica o la impresa del libro, ¿no? Que podamos conseguir, ¿no? O sea, quien le escriba a Javier y Javier nos avise, les enviamos una copia del libro.
Entonces, eso por un lado. La otra es, aquí decía alguien, pero no entiendo muy bien la pregunta. Ah, eso. Aquí está. Esa. Sí. Me parece muy pertinente la idea de José Manuel sobre la poca pertinencia de dictaminar sobre existencias o inexistencias, sino en la forma concreta de la dominación. Una pregunta, ¿será que Revueltas en 1968 abandona definitivamente esa idea tan clara del ensayo? Pues como que no me queda del todo clara la pregunta. No, yo creo que Revueltas después del 68 y dentro del 68 no abandona su ejercicio ensayístico ni lo cambia para mal, digámoslo así, ¿no? Sino que se vuelve todavía mucho más, ¿cómo decirlo? Incisivo e inquisitivo, ¿no? O sea, porque ahí, por ejemplo, habría que revisar este libro que se titula Dialéctica de la Conciencia, donde el primer ensayo es Apuntes para una dialéctica de la conciencia, ¿no? Y donde justamente está tratando el problema de la enajenación, que para él, por ejemplo, ni el marxismo tampoco alcanzó a resolver, ¿no? Ni a exponer con claridad, ni a resolver de ninguna manera, sino que queda atrapado también bajo la idea de enajenación. Dice Revueltas, algo parecido, ¿no? Además es un libro bien interesante porque está, la primera parte es el ensayo terminado por parte de Revueltas, que es un ensayo breve, y después lo que hace Revueltas es incluir todos sus apuntes y sus glosas de las obras que él usó, aprovechó para escribir ese ensayo. De alguna manera, Revueltas lo que está haciendo allí es darle forma a una idea de Benjamin de lo que puede ser un libro, ¿no? Benjamin siempre dijo que él hubiera querido hacer un libro de citas, ¿no? O sea, que todo el libro fuera citas. Y de ahí empieza este libro que es el libro de los pasajes, ¿no? O esta idea de libro que era el libro de los pasajes, ¿no? Bueno, Revueltas hizo su propio libro de los pasajes en Dialéctica de la Conciencia, ¿no? Entonces ahí yo sugeriría, ¿no? Porque de eso ahorita no lo tengo tan fresco, tendría que volver a leerlo, pero hay un ensayo mío, un trabajo, un artículo que está en la revista que se llama De Raíz Diversa, del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. El ensayo se llama Escribir en el margen y trata sobre el esquema de estudio que Revueltas formuló y que se encuentra en este libro Dialéctica de la Conciencia, y donde se pueden encontrar algunas claves de cómo pensaba Revueltas en ese momento la escritura ensayística, ¿no? Que, como les digo, es todavía más radical porque incorpora el pensamiento de los demás de una manera casi entera, por decirlo así, ¿no? Luego, sobre eso diría yo, ¿no? Sobre al respecto, ¿no? Espero haber podido responder a eso, y si no era eso, pues siempre existe la posibilidad de platicar por correo electrónico, ¿no? O sea, ahí me mandan un correo y yo con gusto platico al respecto, ¿no? Y de todo lo que tú comentabas, Javier, pues digo, son muchas cosas que todas ellas interesantes, ¿no? Y que y que me gustaría comentar, pero no sé si nos dé tiempo de todo. Sí, no. Y déjame ver. Ahorita la que tengo, que podría comentar algo rápido, es sobre Los días terrenales, ¿no? Es una novela formidable, Los días terrenales, ¿no? Y que también muestra justamente esta conexión entre las luchas proletarias, digámoslo así, de los espacios urbanos y de los espacios más, pues digamos, fuera de las ciudades, ya ni siquiera en las periferias, ¿no? Sino en las localidades, digamos, más recónditas, ¿no? Y allí, por ejemplo, hay un par de alusiones, una alusión a Flores Magón, me parece que hay un cartel o un póster de Flores Magón en la pared de uno de los personajes, al lado de en la habitación, y al lado, una habitación que se usaba como casa y lugar de reunión clandestino del Partido Comunista, ¿no?
y al lado estaba un póster de Lenin, ¿no? O sea, ahorita que mencionabas tú, Javier, estaban los dos, ¿no? Pero más allá de eso y de la comparación que hace el narrador entre los perfiles de ambos pensadores, está un personaje que se llama Ventura, el Tuerto Ventura, que es una especie de dirigente y cacique indígena que había luchado al lado de Salas en la insurrección fallida del magonismo en el estado de Veracruz en 1908, me parece, o 6 u 8, no me acuerdo ahorita, ¿no? Y ese personaje, el Tuerto Ventura, pues es fundamental en la novela, y además las constantes menciones a la guerrilla magonista encabezada por Salas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, eso no ha sido tratado. Yo lo traté en un trabajo mío, pero que no se publicó como libro, es mi tesis de licenciatura, ¿no? Que es sobre los días terrenales, ¿no? Esa, si interesa, la pueden descargar en el sitio de la UNAM, en TesiUNAM, ahí se puede descargar. Entonces, eso es lo que ahorita podría comentar rápido. Te digo, aunque todas las demás también son interesantes. No sé tú, Juan Luis, si quisieras comentar algo de lo que señaló Javier. No, sí, lo que pasa es que me parece que el diálogo con otros libros que tú mencionabas, me parece que está, como es como imprescindible, por ejemplo, al menos hablando de Espectros del Ensayo, del libro del que platicamos hoy. Uno puede no solamente encontrar explícitamente abordado los errores, por ejemplo, sino que no sé, habría que leer el libro también, que bueno, a propósito de lo que tú dices, habría que leer el libro como una especie de constelación, ¿no? O como un punto en una constelación, porque en realidad el libro está vinculado a un montón de textos. Por eso yo decía que hay un trabajo historiográfico que hizo José Manuel en este libro, muy importante y tan importante que el libro se va armando de alguna manera y en algunas secciones de referencias históricas y de datos muy importantes, ¿no? Entonces, y eso por un lado, y por otro lado también pensar que de alguna manera hay temáticas, no de alguna manera, me parece que si uno lee, se toma unos mesecitos para leer la obra de Revueltas, uno puede notar que hay temáticas muy recurrentes, al menos en la literatura, ¿no? Hay personajes que aparecen y reaparecen. Incluso uno podría ir pensando que el personaje vivió una aventura en tal obra y se fue a vivir otras experiencias en otro texto, ¿no? Es decir, la misma obra de Revueltas está muy conectada entre sí, cuento, novela y teatro, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, que en El Cuadrante de la Soledad, que es una obra de teatro, aparezcan personajes que están en el cuento que se titula La Palabra Sagrada, ¿no? ¿No? Entonces, cuento, novela, teatro que por cierto no es muy conocido y que habría que pensar todavía si el teatro y el cine, ¿no? Porque acuérdate que Magón escribió Tierra y Libertad y luego Revueltas le puso a uno de sus borradores Tierra y Libertad a su guión, etcétera. Entonces hay temáticas incluso que se podrían seguir rastreando, pero que me parece que José Manuel sí las expone por acá. Pero tienes razón, hay como, no uno, sino creo que hay varios diálogos ahí interconectados, ¿no? Por eso decía este término de constelación, ¿no? Que Benjamin hizo famoso, por cierto. Claro. Sí, bueno, en este libro, bueno, hay quizás una especie como de entreaclaración y disculpa, ¿no? Es que lo que pasa es que Juan Luis tiene, por ejemplo, la edición del libro Sí. Bueno, a la que no le alcanzó para la camisa, no tiene la camisa. Sí. Ya con camisa el libro es así. Y, digamos, editorialmente terminó pareciéndose mucho. Ahí está Revueltas, el que hace la B de la Victoria, y el otro que está al ladito es Magón. Entonces, pero la serie a la que hace alusión es
Javier, que es Tiempo de Revuelta, son estos 4 títulos que tienen un diseño muy semejante, ¿no? Entonces parece que forma parte de la misma serie, pero no en sentido editorial estricto, ¿no? Sí en el sentido de que más o menos estos libros fueron escritos en un periodo compartido, ¿no? Entonces eso me parecía importante comentarlo, ¿no? Y en efecto, en el libro de Espectros del Ensayo, 2 obras de revueltas que están tratadas como con más espacio, pues son el ensayo sobre un proletariado sin cabeza, ¿no? Que es fundamental, la novela El luto humano, que es la segunda novela publicada por Revueltas, y la novela Los errores, ¿no? Son creo que las 2 con las que más trabajo, aunque también están mencionados alrededor y apuntados, por decirlo así, alrededor de 20 títulos de revueltas, ¿no? A lo largo del libro. Por ejemplo, alguien preguntaba por acá si, como con qué se podría uno introducir en los trabajos de revueltas, ¿no? A mí me gustaría decir que con estos libros de Tiempo de Revueltas, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene un texto editado de revueltas, ¿no? Pero quizá eso sea difícil. Por acá yo preparé, digamos, aprovechando, ¿no? Yo preparé en el 2014 una antología de revueltas que fue publicada por el Fondo de Cultura Económica, que se titula Ver en las tinieblas. Y esta antología está organizada en 3 partes. La primera tiene una selección de los relatos de revueltas y un fragmento de novela, y una novela completa, breve, que sería El Apando. Está una sección que es de carácter ensayístico, tiene varios ensayos sobre revueltas, 2 de los que me parece que son importantes, ¿no? Libertad del arte y estética mediatizada, y Literatura y Liberación en América Latina, ¿no? Y después, y un ensayo que al mismo tiempo es una carta, que se titula Observaciones acerca de una novela del movimiento de 1968. Y al final hay una parte que es, digamos, escritos de carácter biográfico de revueltas que son formidables, ¿no? Entonces, sí, esta creo que puede ser una buena opción por la diversidad de materiales que incluye, pero en realidad, quizás por la brevedad, podría uno introducirse en el mundo revueltiano con Material de los Sueños, que es el último volumen de cuentos, que es... pues la verdad, digo, para mí todo lo de revueltas es formidable, pero ese es deslumbrante, narrativamente hablando, y El Apando, ¿no? Que es quizás de los textos más famosos de revueltas, ¿no? Pero ir hacia sus primeros cuentos y hacia sus primeras novelas es todo un viaje, ¿no? Como dice Juan Luis, yo creo que da para años, ¿no? De lectura, revueltas y de regresar a él, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí también un poco toqué algo que había señalado también Javier, ¿no? Sobre qué textos estaban aquí en Espectros del Ensayo, ¿no? Bien, hay una pregunta de Rafael González. Me gustaría saber cómo logra Revueltas una mediación entre los personajes estéticamente grotescos y estas ideas de la belleza de las que habla José Manuel Mateo. Pues sí, esa es una buena pregunta, ¿no? A ver, déjame volver a verla, Javier, no Claro. seas Claro, o sea, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, algo que tenemos que tomar en cuenta es que la belleza no solamente se entiende en términos de armonía, ¿no? Y de simetría, ¿no? Sino que la belleza en el caso de Revueltas y de Magón y de muchos otros escritores tiene que ver también con la conceptualización distinta, ¿no? En este caso, por ejemplo, un concepto generador de belleza es precisamente la discordia, ¿no? De lo que habla Magón, ¿no? Es decir, llega un punto en la configuración
de la apreciación del espacio y de las formas, donde la simetría se asimila con, digamos, sí, la simetría y la armonía, la concordia de las partes, se asimilan con un lugar donde no pasa nada, ¿no? Es lo que va haciendo Magón, y señalando cómo en realidad la vida se manifiesta en sus disrupciones, en sus contradicciones, en sus paradojas, en sus conflictos, y es de ahí, de todo ese material, digámoslo así, paradójico, impuro, contradictorio, asimétrico, heterogéneo, de donde se van configurando otras formas, ¿no? O sea, y de ahí surge la belleza, de esa posibilidad de generar formas, ¿no? De las diferentes realizaciones materiales del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Revueltas tiene personajes de una belleza extraordinaria, a pesar de que la apariencia los presente como grotescos, ¿no? Un personaje que siendo, teniendo una apariencia inarmónica, desagradable, logra un acto de belleza que es salvar la vida de un niño, ¿no? Cuando el gesto, aparte, parece que el personaje quiere asesinar al niño, cuando en realidad lo que quiere es salvarlo, ¿no? O sea, todo es equívoco, pero lo bello ahí es el hecho de haber salvado una vida humana que estaba en riesgo a edad temprana. Eso es lo bello, digámoslo así. Y las ideas que atraviesan por la cabeza del personaje al realizar la acción. Eso está en ese cuento extraordinario que se titula Dormir en Tierra y que da título a uno de los volúmenes de cuentos de Revueltas, ¿no? El segundo, me parece. Entonces, creo que por ahí va la cuestión, ¿no? Y también depende de cómo estemos entendiendo el cuerpo grotesco y el concepto de grotesco, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, hay que volver necesariamente a Bakhtin y volver a leer cómo lo entiende él, para que veamos que no tiene que ver con lo feo, ¿no? Lo grotesco, ¿no? O con lo deforme, ¿no? No, o sea, tiene que ver justo con la paradoja y la contradicción. Uno de los ejemplos que puede parecer extraño de lo que entiende Bakhtin por un cuerpo grotesco es el cuerpo encinta de una mujer, ¿no? Y explica cómo todo eso tiene que ver con una visión popular del cuerpo también, ¿no? ¿Por qué es grotesco? Pues porque no porque sea feo, o sea, lo menos que existe feo en el mundo es una mujer encinta, ¿no? Lo que pasa es que es un concepto, digámoslo así, paradójico, hecho carne, es decir, la vida dentro de la vida, ¿no? Y una vida que ya está ahí, pero que no es visible porque no está en la superficie, sino adentro de otro cuerpo, ¿no? Entonces, ahí se produce una situación conflictiva, ¿no? Eso es lo grotesco, ¿no? No lo que entendemos normalmente por la palabra, ¿no? Hay también ahí a veces una especie de olvido teórico, histórico, de lo que son los conceptos formulados por ciertos pues, filólogos, ¿no? Historiadores, etcétera, ¿no? Y a veces por nuestra propia práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, pensamos que bizarro es feo, ¿no? O raro, cuando en realidad bizarro significaba valiente, ¿no? Entonces, ahí hay una especie también de transformación, ¿no? de los conceptos, ¿no? Así es. Bien. Hay un saludo, Marcela. Es muy interesante el tema, los expositores lo dominan perfectamente. Me surge interés aún más en conocer a los autores y el tema. Gracias. Y una recomendación, alguien más, que recomienda el cuento. En cuento recomiendo Preferencias en la novela Los Errores. Saludos ahí a Ulises. Qué bueno que nos está escuchando. Un Bien. abrazo. No sé si ustedes quieren ahondar en algún punto más. A mí me gustaría nada más, perdón. Sí. Claro. No, nada más, hay una parte hay como una idea muy difundida, y el comentario que hacía el compañero hace rato, la pregunta que hizo el compañero hace rato, lo tomo como ejemplo, ¿no?
la idea de que la literatura de revueltas es una literatura grotesca, ¿no? En el sentido, digamos, malo de la palabra, ¿no? Hay también la idea de que a revueltas casi se lee para martirizarse a uno, martirizarse a uno mismo, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me parece que si uno lee con cuidado a revueltas, no solamente por esta situación de la que habla José Manuel, que hay que comprender, digamos, el asunto de la producción de la belleza literaria o de la belleza desde la literatura, sino que también hay todo un trabajo, digamos, estéticamente muy cuidado, un trabajo muy planeado, con un diseño bastante interesante que tiene la creación de los espacios y los ambientes y revueltas. Una de las cosas que habría que insistir, bueno, al menos yo tendría que insistir bastante, es que si la novela de revueltas es considerada así, ¿no? Como unas novelas, una literatura fuerte, digamos, grotesca de alguna manera, es porque su ficción funciona. Es decir, si esa ficción funciona, creo que habría que también detenerse un poco por qué funciona. Y esa idea de que funcione la literatura de revueltas es porque es capaz de crear ambientes, ¿no? De envolver al lector en un ambiente, en la producción de un ambiente que es capaz de generar ciertas ideas. Uno a veces va leyendo a revueltas y se da cuenta que uno ya es cómplice del narrador porque está describiendo de cierta manera al personaje. Y de repente, si uno se detiene un poco, en realidad uno cayó en la ficción del narrador y quizá uno tendría que dudar un poco de eso. Lo que quiero decir es que hay como una construcción ficcional y esto lo podemos encontrar desde la estética de las atmósferas creadas por revueltas hasta la capacidad que tiene narrativamente de producir cierta posición en el espectador respecto de los elementos que componen la novela. Entonces, había dos cosas, ¿no? Que efectivamente hay una intención de generar este ambiente grotesco, pero también habría que notar ahí otras cosas de las que nos estamos perdiendo, que son cosas como muy, digamos, preciosistas, que poco se aprecian en revueltas, ¿no? Cosas bonitas, digamos, para decirlo más elementalmente, pero que no quisiera encontrar otro término, pero no, digamos que hay cosas efectivamente feas, pero hay otras cosas bonitas y hasta tiernas en la literatura de revueltas. Estoy pensando en los días terrenales, en un recuerdo de Rebeca, cuando toma un jarrito que dice, la amistad de tu cariño me ha robado el corazón, y se va a un recuerdo, ¿no? En un paseo en el Ajusco, y el recuerdo es sumamente tierno, es decir, ahí también hay otros elementos, digo, que habría que buscar por ahí, ¿no? Sí, creo que ella es Julia. Julia, sí, Julia, perdón. Sí, no, sí, o sea, Revueltas tiene esos momentos de una ternura extraordinaria, ¿no? De una sensibilidad, pues, ¿cómo decirlo? Sublime, ¿no? Pero, bueno, es que ahí se me fue un poco lo que quería yo aportar ahí a partir de lo que tú decías, ¿no? De esta idea de lo grotesco. No, yo creo, o sea, sí hay un ensayo que se encuentra en una antología que hizo Edith Negrin sobre la crítica en torno a revueltas, que se ocupa justo del concepto de lo grotesco en revueltas. Ahorita no recuerdo el nombre del autor. ¿Nocturno en todo se oye? Ajá, Nocturno en que todo se oye es la reunión de trabajo sobre revueltas que hizo Edith Negrin, y ahí viene un trabajo sobre lo grotesco en revueltas, ¿no? Pero yo, más bien, la idea que plantearía es que Revueltas, en realidad, lo que hace con su literatura, con su narrativa, su poesía, su ensayo, etcétera, sus obras dramáticas, es generar situaciones límite. O sea, aquellas situaciones en donde lo menor se convierte en una situación de vida o muerte, ¿no? Y ahí está justamente el sentido que le da Kafka a la concepción de una literatura menor, ¿no? O sea, conocemos el concepto gracias, o más bien a través de Deleuze y Guattari, ¿no? Pero quien lo formula
por sí mismo, digámoslo así, es Kafka en sus diarios, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hace Revueltas, ¿no? Ponerlos en las situaciones límites donde lo humano se juega, ¿no? Donde se decide nuestra humanidad, ¿no? Nuestra condición como sujetos históricos, ¿no? Nuestra identidad como sujetos moldeados dentro de una configuración de género, incluso, ¿no? O sea, Revueltas tiene, por ejemplo, personajes, o sea, eso también es Revueltas, es un gran inventor de personajes. O sea, en Revueltas hay un mundo de personajes de todas las edades, de todos los géneros, ¿no? Y de múltiples procedencias. Y hay algo que también hace Revueltas y que creo que, por ejemplo, algo que uno nota a partir de uno de los trabajos de Juan Luis sobre Revueltas, ¿no? Es que así como las dimensiones de tiempo y espacio son fundamentales para la generación narrativa, ¿no? Es decir, lugares y tiempo son lo que hace en gran medida el relato. En el caso de Revueltas también hay una dimensión que no es ni temporal ni espacial, sino que es, digámoslo así, no sé de qué índole física, pero es la luz, como bien dice Juan Luis, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes aportaciones que ha hecho Juan Luis para hacernos ver la literatura de Revueltas de otra manera, ¿no? O sea, Revueltas es el narrador de la luz, como dice Juan Luis, ¿no? Y eso puede uno verlo en un montón de formulaciones de cómo construye a sus personajes José Revueltas, ¿no? Hace rato recordábamos una escena, ¿no? Donde la luz entra a través de una ventana que tiene persianas y genera sobre un personaje, ¿no? Esta imagen completamente cinematográfica, ¿no? De estar atravesado por barrotes, ¿no? Y sabemos que es un personaje que vive en una situación de encierro casi definitiva, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay una especie de sugerencia que ya no parte, claro, hay un espacio necesario para que se proyecte la luz, ¿no? Pero la luz en sí misma es un signo que está construyendo la significación de personajes, espacios y situaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que consigue en parte Revueltas también con su narrativa, ¿no? Y bueno, digo, yo creo que sobre eso podríamos decir bastantes cosas. Yo ahí preparé un trabajo que se llama En el umbral de Antígona, notas sobre la poética y la narrativa de José Revueltas, donde un poco abordo algunos asuntos sobre cómo se construye la literatura de José Revueltas, ¿no? Y algunos de sus núcleos narrativos más significativos. Bien. Por último, ya para ir cerrando, tenemos un saludo de Citla Martínez. Saludo a José Manuel, de Citlali Martínez de Morelia. Un abrazo, Citla. Y una última pregunta. Dice, ¿en qué textos podemos encontrar la idea de la belleza en la discordia que menciona hace un momento? Gracias. Bueno, pues para empezar en ese texto de Magón, ¿no? De Ricardo Flores Magón, que se titula Discordia, y que ustedes lo pueden encontrar en el sitio que se llama archivomagón.net. Allí está la obra completa de Magón, afortunadamente para todos nosotros. Ahí ustedes pueden leer los cuentos, los artículos periodísticos, las obras de teatro que mencionaba Juan Luis, de Flores Magón, una biografía bastante interesante, breve, pero muy buena, de Magón. O sea, es un sitio estupendo, ¿no? Que está coordinado por Jacinto Barrera Basols, con un equipo de investigadores y estudiantes realmente heroico, ¿no? O sea, también pueden ver ahí los facsímiles, digámoslo así, en PDF del periódico Regeneración y del periódico Revolución y de muchos otros materiales asociados a la historia del magonismo en México y Estados Unidos, ¿no? Bien. Bien, nos acaba de llegar una más, no, pero sin embargo, que puedan, para ir cerrando, porque ya casi llevamos 2 horas aquí platicando. No, pues ya, y creo que podemos seguir
en el cariño que le tenemos a Revueltas, pero bien. Maestro, me desligo del tema Revueltas Flores Magón. Si se me permite, ¿qué tanta influencia tiene Dostoyevsky en la obra de Revueltas? Alguna vez leí que el mexicano disfrutaba mucho leer al ruso. Me llama atención los personajes infantiles en ambos autores. Y pues con esta pregunta para ya cerrar. Ahora sí. Pues sí, digamos que Dostoyevsky es de esos autores, ¿cómo decirlo? Pues que se asocian, digámoslo así, de manera fácil, no es que esté mal, ¿no? Pero digo que es fácil asociar a Dostoyevsky con Revueltas, ¿no? Tanto por la experiencia carcelaria como por esto de las situaciones límites. Y además Revueltas tenía, digamos, tiene varias referencias directas a Dostoyevsky, ¿no? En su obra, ¿no? Alguien que, por ejemplo, insistió mucho en esa presencia de Dostoyevsky en Revueltas fue José Agustín, que fue un lector apasionado de Revueltas, y para él, digamos, casi que eran hermanos gemelos, ¿no? A pesar de las distancias de tiempo y espacio, ¿no? Hay un ensayo de Eugenia Revueltas sobre ese tema, por ejemplo, también. Y ahora no recuerdo. Hay una tesis que no, se me fue el nombre es una tesis que se hizo en la UAM, donde, por ejemplo, se documenta que Revueltas leyó a los clásicos rusos y entre esos a Dostoyevsky a partir de la biblioteca del padre de Revueltas, pero que a su vez era una biblioteca heredada, me parece que del abuelo, ¿no? De Revueltas, ¿no? Es una tesis que tiene, lástima que ahorita no me puedo acordar del nombre, ¿no? Pero tiene informaciones, ¿no? De dónde leyó Revueltas a Dostoyevsky, ¿no? Eso, si puedo, después, si a alguien le interesa, ¿no? Ulises, me escribes y te digo en qué tesis está ese dato. Muy bien. Pues creo que ya no hay más preguntas. No sé si ustedes ahora quieren agregar algo a esta vasta plática. Pues yo por mi parte sencillamente agradecer, ¿no? A ti, Javier, ¿no? A Juan Luis, a Tiempos Equívocos, ¿no? Esta posibilidad de hacer esta conversación sobre el libro, ¿no? Realmente pues ha sido muy padre poder platicar con ustedes, ¿no? Y con quienes tuvieron la buena onda de conectarse y estar aquí presentes, ¿no? Y pues eso, ¿no? Pues muchas gracias y ojalá que el proyecto de Tiempos Equívocos tenga larga vida. Sí, bueno, también de mi parte nada más decir eso, que gracias por la invitación, gracias a José Manuel, gracias ahora sí que a todo el equipo que está en Tiempos Equívocos. Y ojalá se pueda conseguir el libro, ¿no? Sí, a quienes le escriban a Javier, les llegará de una u otra forma. Y pues, nos dice Cita Martínez que Revueltas y Ocaranza, un poeta y gran amigo de Revueltas, ¿no? Tienen en común justo el gusto por Dostoyevsky, ¿no? Esa es un apunte interesante, ¿no? Claro. De Ocaranza se ha publicado relativamente de manera reciente uno de sus libros, en esta colección que también es formidable de poesía que se llama El Archivo Negro de la Poesía en México, del Archivo Negro de la Poesía Mexicana, algo así, editado por Malpaís Ediciones. Ahí hay para quienes, pues más bien para quienes les guste el asunto poético, Ocaranza está ahí. Bien. Híjole, agradezco a ambos su tiempo para esta plática que ha sido, como decía, muy vasta. Hemos tocado tantos temas, hemos ido de Magón a Baudelaire, a Carranza, a tantos temas, y ha sido increíble. Ojalá que luego podamos hacer más temas de todo esto. De parte de todo el equipo de Tiempos Equívocos y de Comuna de Teoría Crítica, les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana, vamos a tener otras participaciones, vamos a tener otras conferencias.
Entre ellas, me parece que Óscar Ariel Cabezas de Chile nos hablará un poco acerca de las batallas plebeyas que se han generado en Chile, y con respecto también al golpe militar que hubo en el 71 que derrocó a Salvador Allende. Ya estaremos anunciando más todo esto. Nos despedimos. Agradezco de nuevo a Juan Luis y a José Manuel. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Gracias a ambos. Bye.